Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Un saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología. Aquí estamos un viernes más, desde Radio Paz, desde la 101.2 de la FM. Como sabéis, jueves y viernes a las 7 de la tarde nos podéis escuchar y también ver a través del canal de YouTube y repetir y recordar que tenemos pues todos nuestros programas subidos en nuestra página web y en nuestro canal, por si no habéis visto alguno de ellos. Hoy ya vamos por el programa número 14. Como sabéis, estamos desarrollando la escatología bíblica y hoy comenzamos tema nuevo. En primer lugar, quiero, pues, para los que no me conocen, presentarme. Soy Josué Sánchez, uno de los directores de Radio Paz. Y aquí a mi lado tengo a Raúl, un buen amigo, Raúl Abraham, desde Madrid, profesor del Seminario Bíblico de Fe. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues vamos a continuar. Ayer estuvimos hablando del Tribunal de Cristo, que es el primer acontecimiento una vez que la Iglesia es arrebatada y que resucitan los muertos en Cristo. Importante recordar que los que resucitan son los que han muerto como Iglesia, no los santos del Antiguo Testamento, que estuvimos hablando de eso, porque ellos resucitarán cuando el Señor venga en su segunda venida a juzgar la tierra. Importante también recordar de que el Tribunal de Cristo, a diferencia de lo que muchos creen, y ayer estuvimos hablando de eso, no es un lugar o no es un juicio en donde se juzgan nuestros pecados, ni se nos recuerdan, ni se nos destina al cielo o al infierno, no. Ya estamos con el Señor en el cielo. Si quieres, pues resumir brevemente lo que era el Tribunal de Cristo, Raúl, para traer un poco. Sí, habíamos dicho que se va a juzgar la intención de cada corazón, de cada creyente. Si esa intención iba de acuerdo al fundamento, que era Jesucristo, que es Jesucristo, recibe alabanza de Dios, recompensa, y si no va de acuerdo al fundamento y esa obra es llevada a cabo por un corazón egoísta, carnal, interesado, eso es heno, madera y hojarasca, decíamos, eso será pasado por fuego y el creyente recibirá pérdida. Pero aclarar también que no es que está en juego la salvación ese día, o sea, el que llega ahí es porque fue salvo. Igual que cuando hablemos del gran trono blanco, nadie va a tener oportunidad de arrepentirse ante el gran trono blanco para salvación, sino son dos juicios que quedan, uno para el justo, para recompensa, y otro para el injusto, es el paso previo a ser lanzado al lago de fuego, pero bueno, de este último ya hablaremos en su programa. Y sí decíamos también que el Tribunal de Cristo nos preparaba para las bodas del Cordero, y es lo que tenemos que ver en el día de hoy. Vamos a estar entre hoy y creo y el próximo programa hablando un poco acerca de este tema, que también se va a llevar a cabo en el cielo, al igual que el Tribunal de Cristo. Mientras tanto, en la tierra se está librando la tribulación, de la cual hablaremos también más adelante, pero no estamos siguiendo un orden conectando el cielo con la tierra, porque en los primeros programas dijimos que era prácticamente imposible, porque aquí abajo hay tiempo-espacio, en la eternidad no, entonces estamos en el cielo y en unos programas más adelante volveremos a la tierra a ver qué es lo que va a suceder en esa semana 70 de la tribulación. Claro, por eso en el día de hoy vamos a hacer como un salto en el libro Apocalipsis de varios capítulos, ¿no? Porque nos quedamos, si no recuerdo, en el 3-4. En el capítulo 4 y 5, la iglesia en el trono. Al 19. Claro. Porque todo lo que acontece del 4 al 19 está aconteciendo en la tierra, ¿no? En la tribulación. Claro, del 6 al 18. Todo lo del capítulo 6 al 18 es en la tierra. Y la iglesia no vuelve, dijimos que la vimos en el capítulo 4, esos 24 ancianos con coronas, vestiduras blancas, explicamos por qué era una representación de la iglesia. En el capítulo 5 vemos a esos ancianos adorando, y ahora del 6 al 18 vienen los sellos, las trompetas y las copas, que son los juicios, la ira de Dios sobre la tierra, y en el capítulo 19, como seguimos un orden cronológico, con excepción de esos paréntesis, volvemos al cielo, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente evento. Yo te voy a compartir pantalla para que el que nos está viendo pueda situarse en el gráfico correspondiente y tener presente de que seguimos hablando de
de eventos en el cielo. Aquí habíamos hablado en el programa anterior de lo que era el tribunal de Cristo. Vimos, creo que un programa, estuvimos hablando, hicimos una aplicación también, aprender a pedirle a Dios que examine nuestro corazón para conocer las intenciones. Sí. Y hoy vamos a ir aquí, a las bodas del Cordero. Pero si te das cuenta, acá abajo se está librando la tribulación. Exacto. Entonces vamos a ver 2 programas, creo, lo que es boda del Cordero, y luego veremos cómo la iglesia baja a reinar con Cristo en el milenio. Una vez que vamos al milenio, volveremos para atrás el tiempo para hablar un poco de esa semana 70. Ok, pues vamos a ver, vamos a apagar el teléfono por ahí que ha sonado, disculpa. Sí, creo que es el tuyo. Pues como introducción vamos a ver qué son las bodas del Cordero, que como hemos mencionado aparecen en Apocalipsis 19, y también es muy importante para entender las bodas del Cordero situarse en el contexto de las bodas de Medio Oriente de aquella época, porque es totalmente diferente a las bodas de Occidente o las bodas de hoy en día. Bueno, ahí Claro. cada país a lo mejor se hace diferente, pero generalmente conocemos un tipo de boda, ¿no? Y es totalmente... Bueno, yo conozco 2. Yo conozco la occidental y la del pueblo gitano. Que la que vamos a ver hoy es muy parecida a la del pueblo gitano. Y cada vez que yo enseño esto y tengo alumnos de Filadelfia, me dicen, lo nuestro es muy parecido, ¿no? Y hasta muchos dicen que quién niega que el pueblo gitano sea la tribu perdida, porque se parecen en un montón de tradiciones, de hábitos y demás. Entonces, si te parece, lee el texto y explicamos un poquitito en qué consiste una boda hebrea para entender por qué Juan lo ve de esa manera y por qué Jesús utilizó esta metáfora para hablar de su segunda venida también, como bien habíamos estado viendo. Yo te comparto el texto si querés acá, está en Apocalipsis capítulo 19, vamos a leer del versículo 6 al 7 e incluso el 8, vamos a ver. Si querés léelo, Apocalipsis para los que nos están escuchando, capítulo 19, verso 6 en adelante. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de... Perdón, leo de nuevo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Vale, versículo 7 ahora te voy a poner, para que puedas leer también. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su A esposa. ver, un momento hasta ahí, Josué, te voy deteniendo, perdón. Acá está el punto. O sea, todo ese murmullo que hubo, esa exclamación y demás, es porque llegó. O sea, cronológicamente venimos viendo el libro Apocalipsis y ahora han llegado las bodas del Cordero. Muy importante separar lo que son las bodas del Cordero y lo que es la cena de las bodas, que vamos a ver en el versículo 9 al final del programa de hoy. Acá estamos hablando de las bodas del Cordero, pero luego está la cena de las bodas, que vamos a ver en el versículo 9. Pero a continuación, ¿a quién tenemos? Su esposa. Seguí leyendo si querés, versículos 7 y 8. Sí, dice, y su esposa se ha preparado. Perdón. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vale. Entonces, acá hay que explicar un poco lo que es, luego vamos a ver la tarjeta de boda y demás, porque tenemos ahí una tarjeta con amigos del novio, invitados y los llamados. Pero si te parece, explicar un poquitito en qué consistía una boda judía. El novio iba a la casa de la novia y él firmaban un documento que en la Mishnah está. Yo una vez tuve una Mishnah en mi mano y pude ver ese documento, se llama la Ketubá, donde firmaban el compromiso y el padre le pagaba al novio la dote. Perdón, Raúl, para los que les suene raro eso de Mishnah, si puedes explicar. Sí, la Mishnah es un libro con tradiciones hebreas. ¿Te acordás cuando Jesús, por ejemplo, dijo, ustedes hacen hincapié en tradición de los hombres, hacen más hincapié en la tradición de los hombres que en la misma palabra? Entonces, ahí en los tiempos de Jesús tenemos la Mishnah, que luego fue la Gemara y a día de hoy es el Talmud. Hoy el Talmud tiene más de 2000 mandamientos judíos que hasta es pecado darle el interruptor de la luz el día sábado o al botón del ascensor. Entonces, todo comenzó en los 400 años de silencio con tradiciones hebreas y en la Mishnah hay un documento que se firma ante testigos y el novio se iba un año a preparar morada, a preparar la casa. Una vez que firmaban el documento, ya eran marido y mujer
pero no era un matrimonio consumado. Por eso el caso de el ángel, cuando le dice a José, no dejes a tu mujer, cuando José quería dejar a María secretamente, quería presentarle carta de divorcio secretamente, le dice, no dejes a tu mujer, no dice tu novia. Para nosotros sería la novia. Es como cuando nosotros nos ponemos un anillo de compromiso. Bueno, no, en la cultura judía ya era su mujer, a pesar de que no era un matrimonio consumado. Entonces el novio se iba un año a preparar morada. Nosotros hoy estamos en esa etapa, se llama la etapa del desposorio. Hemos firmado un documento con el novio y el Señor está preparando morada, tal y como lo explicó en Juan capítulo 14, versículo 3. Entonces, después de ese año, el novio volvía y pasaban la segunda etapa de ese matrimonio, que eran las fiestas. Si tenías mucho dinero, podía durar una semana. Es interesante cómo el novio le daba una copa a la novia de vino, y si la novia bebía de esa copa de vino, significaba que se había mantenido pura a lo largo de ese año, que se había mantenido virgen. Que esa es luego la copa, que no sé si viste en alguna ceremonia, que muchas veces los novios la pisan, ¿no? Porque luego en los votos, que es el tercer evento, se consumaba eso en cuanto a lo legal. Y resulta que las fiestas vienen a ser lo que para nosotros son las bodas del Cordero. Ahí nos tenemos que detener. O sea, el Señor viene a buscarnos, vino en el capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 5, terminamos ese tiempo de desposorio, y ya en el capítulo 19 estamos en ese segundo evento de la fiesta, de las bodas, que son las fiestas, ¿no? Vamos a celebrar para luego los votos, que era el tercer paso, cuando se ponían los anillos y demás. Vamos a ver que los votos van a ser en el milenio, ya lo vamos a explicar. Y la consumación de todo, de lo que era el acto sexual, en cuanto a lo espiritual, va a ser en la Nueva Jerusalén, cuando todos seamos uno con Cristo. Los del Antiguo Testamento, los de la tribulación, los del milenio, todos pasaremos a ser uno con Él. Entonces entraríamos en esa segunda etapa en las bodas del Cordero. Hoy estamos en el desposorio. Las bodas del Cordero equivalen a esa segunda etapa, que eran las fiestas hebreas. Bueno, en esas bodas, Raúl, qué bueno entenderlo así, ¿no? Cómo eran esas bodas en Medio Oriente, porque si no es que no vamos a sacarle la interpretación correcta y a entender todo lo que es revelado, ¿no? Pero hay también quizá una dificultad que hay que resolver, que es la lista de participantes, ¿no? Porque aparecen los amigos del novio, los invitados, los llamados, Sí, aparte de la novia y el esposo, ¿no? claro. ¿Quiénes son? Bien, acá yo la tarjeta que veíamos antes, ¿no? Sabemos que el novio es Cristo, no hay dificultad en eso. Sabemos que la novia es la iglesia, por eso dice que el versículo que leíste anteriormente, en Apocalipsis 19, el versículo 7, habla: gocemos, nos alegremos, nos démosle gloria. El verso 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Luego, en el siguiente programa vamos a aplicar eso un poco a nuestro tiempo, cómo se aplica la boda del Cordero a nuestros días. Si no, no sirve de nada tener esta información. Entonces, el novio es Cristo, la novia es la iglesia, y luego, si vamos a Juan, si querés buscar Juan capítulo 3, versículo 29, aparece un representante de lo que van a ser los amigos del novio. Como en toda fiesta hebrea, estaba el novio, estaba la novia, pero también estaban los amigos del novio. Que en Juan capítulo 3, si querés leer el versículo 29, Dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. está hablando Juan el Bautista. Entonces, como un representante ahí de todos los profetas del Antiguo Testamento, por lo tanto nos da a entender que los amigos del novio vendrían a ser todos los redimidos, todos los justos del Antiguo Testamento, que no son iglesia. Claro. Y acá está donde a veces tenemos que hacer la diferencia entre lo que era Israel y lo que es la iglesia. Claro. Abraham, Moisés y demás eran pueblo de Dios, pero no vienen a ser ese misterio que Jesús reveló en Juan 14:20, ustedes en mí, yo en ustedes, y que se lleva a cabo el día de Pentecostés, que es la iglesia. Entonces vemos que la novia es la iglesia, el novio es Cristo, y los amigos del novio, los justos del Antiguo Testamento.
un apunte, Raúl. Sí, Porque a veces tenemos la idea de que la iglesia la componen todos los salvos. Y no es así. La iglesia son los nacidos de nuevo, después de que Cristo resucita y asciende al cielo, hasta que seamos arrebatados. Es decir, exacto. los salvos del Antiguo Testamento no son iglesia y tampoco los mártires de la tribulación o los que queden en la tribulación. Exacto. Los mártires de la tribulación vendrían a ser, si querés buscar en Apocalipsis 7, vamos a hacer bien la diferencia, Sí. pero los mártires de la tribulación, voy a poner acá la letra M al lado de la tarjeta de invitados, vendrían a ser los invitados a la boda. Y vamos a ver en Apocalipsis 7, cuando Juan ve esa multitud, y tenemos que luego en el siguiente programa sacar una aplicación, o sea, cómo se aplica todo esto hoy, si no, solamente el saber quién es la novia, quiénes son los invitados y demás, de poco nos aprovecharía. Ahora, fíjate en Apocalipsis 7, perdón, estoy acá todavía con el texto de la boda, en el versículo 13 en adelante, si querés leerlo, es un texto que ya habíamos leído, pero Juan ve una multitud, lee si querés el 9 y saltá al 13. Apocalipsis 7, 9 y después saltás al 13. Vale, dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Sí, palmeras. En las bodas hebreas los invitados solían llevar palmeras, como se entiende, ¿no? Lo que es palmera, igual que le pasó a Jesús cuando entró a Jerusalén. Fíjate que tienen ropas blancas esta multitud porque han sido justificados, han sido perdonados, redimidos, pero no hay coronas en sus cabezas como los del capítulo 4 que vimos en la iglesia. Estos solamente tienen palmas. Están de fiesta en esa boda, pero en el versículo 13, ahí está el detalle que nos da a entender que no son iglesia. Porque dice, uno de los ancianos habló. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? ¿Te acordás? Vemos en el capítulo 4. Una representación de la iglesia. Entonces, un representante de la iglesia habla en el versículo 13 y dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? O sea, no son nuestros. Claro. No estaban. Aparecieron. ¿No? Entonces, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la tribulación. En griego dice, estos son los que han ido saliendo. A medida que iban siendo martirizados, iban saliendo de la tribulación. Entonces dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto vendrían a ser los invitados. Siempre en una boda hebrea hay una diferencia entre el novio y un invitado, y un amigo del novio. Sí. De hecho, es más cercano el amigo del novio que un simple invitado. O sea, los del Antiguo Testamento, como son más cercanos al novio, en este caso, y estos vienen a ser unos invitados que se unen prácticamente al final de todo, en esos 7 años de tribulación. Entonces ya tenemos que el novio es Cristo, que la novia es la iglesia, que los amigos del novio son los santos del Antiguo Testamento, que los invitados son los mártires de la tribulación, que fíjate que son una multitud, y acá fíjate que en la tarjeta hay unos llamados que no tienen, todavía no han llegado, por eso no está no tengo el puntito ahí anotado, porque el versículo siguiente, el versículo 9, léelo, Apocalipsis 19, 9, fíjate cómo lo expresa Juan. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a la cena. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjate que habla de la cena de las bodas. Claro, importante eso. Pequeño detalle ahí. Entonces, habíamos dicho que en una boda hebrea, desposorio, se firma el documento, se va a preparar morada, fiesta, tenemos ahí los amigos del novio, los invitados, y luego venían los votos, que se llevaba a cabo también una cena previo a la consumación de ese matrimonio que era la noche de boda, ¿no? Lo que era el acto sexual. Entonces, acá separa a la iglesia, Juan, del versículo 8, que se le ha concedido que se viste, de los llamados a la cena de las bodas. ¿Quiénes vendrían a ser esos bienaventurados llamados? Serían esas 5 vírgenes prudentes
de las cuales nosotros estuvimos hablando, que pasarían a los votos, esas doncellas que tenían aceite de Mateo 25, para celebrar la cena aquí en la tierra. Acordate que Jesús le dijo a sus discípulos también, no volveré a tomar este pan y este vino, no volveremos a hacerlo hasta que venga mi reino. Eso no es en el cielo no va a haber pan, vino como algo conmemorativo, sino que el milenio, del cual estaremos hablando unos programas más adelante, será todo un reino de Cristo en la tierra donde volveremos, según Ezequiel 40 al 48, aún a mandamientos y ritos del Antiguo Testamento como algo conmemorativo. El templo estará en Jerusalén, Cristo estará reinando, nosotros la iglesia, junto con los invitados, junto con los amigos del novio, vendremos con un cuerpo glorificado a celebrar los votos, que era el tercer paso, aquí en la tierra, con esos bienaventurados que vienen a ser los llamados. Entonces, básicamente, ¿quiénes vienen a ser esos bienaventurados? Los que esperen a Cristo en su segunda venida y pasen al milenio con este cuerpo. Y sus años serán prolongados, lo que estuvimos hablando también un poquitito programas atrás, ¿no? Entonces, ahí se completaría la lista. Aquellos que en la tribulación no han sido martirizados, han creído en Cristo, se han arrepentido, pero no mueren, pasan por toda esa tribulación, pero al final, bueno, pues llega el momento de la venida de Cristo y permanecen vivos todavía. Esos son los llamados. Por eso son bienaventurados, porque pudieron pasar y son invitados a participar de esa ceremonia conmemorativa. Raúl, sí. porque yo lo he escuchado, aunque así de broma, ¿no? Que no tiene mucha importancia, pero en el cielo no comemos. Todo eso que habla de que el reino de los cielos no es comida ni bebida, y luego por ahí hay textos que te dice volveremos a celebrar la cena cuando estemos aquí en la tierra, cuando venga mi reino, dice Jesús. Está hablando de ese reino mesiánico. En el cielo no. El cuerpo glorificado, acordate que vamos a tener, que Jesús comió, desayunó con sus discípulos. Es un cuerpo que no va a tener necesidad de eso, pero que aquí en la tierra se llevarán a cabo eventos como los sacrificios, la cena del Señor y demás, todo como algo conmemorativo. Y para eso, cuando hablemos del milenio, vamos a explicar un poquitito más. Y si ya algún oyente quiere ir adelantándose, que lea Ezequiel del 40 al 48, se aplica todo a lo que es el milenio. Pero ya vamos a hablar, no quiero adelantar muy al milenio para poder ir concluir un poco con lo que es la boda del Cordero. Que sería el último evento en el cielo antes de venir a reinar con Cristo 1000 años. Por eso, si seguimos el orden cronológico de Apocalipsis, capítulo 19 tenemos las bodas, capítulo 20 el milenio. Claro. Entonces, Juan sigue el orden cronológico con la excepción de esos paréntesis que habíamos mencionado. Pues nos quedan unos 6 minutos aproximadamente, Raúl. Dale. No sé si querés acotar algo más referente a lo que eran algunos versículos que a veces se interpretan mal. Sí, aunque hemos hablado ya un poco en programas anteriores, pero la parábola de las 10 vírgenes siempre se malinterpreta, ¿no? Con el tema de las vírgenes prudentes, porque se utiliza muchas veces cuando se comparte como si fuera la iglesia. Y la iglesia es la novia, no son, digamos, las doncellas que acompañan a la novia y al novio, ¿no? Con sus lámparas. Claro. Entonces, a ver, que eso no significa que tengamos como iglesia que permanecer velando y esperando, ¿no? Pero que sí es verdad que muchas veces, yo, de hecho, es que siempre he escuchado esa parábola de esa manera. Claro. Claro, las vírgenes prudentes, claro, las vírgenes prudentes serían esos bienaventurados que son llamados a la cena. Claro. Y habla de vírgenes otra vez, porque en la boda hebrea, una vez que terminaban las fiestas, había literalmente, una vez que terminaba el tiempo de desposorio, había literalmente vírgenes que acompañaban al novio y a la novia a esa fiesta. Y tenían que ir con aceite en las lámparas para poder iluminar. Entonces, el problema es que se ha interpretado que las vírgenes son la iglesia, el aceite es el Espíritu Santo,
que habrá iglesias que tendrá el Espíritu Santo, iglesias que no tendrá el Espíritu Santo. Y eso es un error doctrinal, porque si hablamos de iglesia, hablamos de una persona que tiene al Espíritu Santo. Entonces, esas 5 vírgenes insensatas serán destruidas en Armagedón y las 5 vírgenes prudentes pasarán al milenio juntamente con el novio, la novia, los invitados y los amigos del novio, tal y como acabamos de mencionar. Pero Juan lo deja claro que a ella, en el versículo 8, se le ha concedido. Y cuando ella habla de ella, habla de la novia, que es la iglesia. Claro. Entonces, él sigue el orden cronológico y menciona a unos bienaventurados que van a pasar al milenio, que en este caso vendrían a ser esos justos que esperarán la segunda venida de Cristo. Y habrá muchos, habrá muchas vírgenes prudentes, porque al final en esos 7 años de tribulación vamos a hablar de que aún un ángel predicará el evangelio a toda nación, tribu y lengua, y ahí no va a llegar la marca de la bestia. El anticristo no va a perseguir a esas aldeas, a esas tribus, van a ser 7 años, y de persecución en sí serán los últimos 3 años y medio. Entonces no va a llegar a abarcar todos los lugares que a día de hoy no están siendo, que no son civilizados. Entonces un gran remanente esperará la venida de Cristo, y entre ese remanente el pueblo de Israel, que será llevado, según Apocalipsis 12, al desierto, y será guardado por el mismo Dios del anticristo, que hará guerra contra ellos. Pues la verdad que yo creo que ha quedado muy claro, ¿eh? Importante, repetimos, que entendamos las bodas del Cordero dentro del contexto de Medio Oriente, de ese tiempo, que por cierto no se siguen haciendo los judíos de esa manera, las bodas. Sí, ¿no? Sí, hoy el pueblo gitano es muy similar. Bueno, el pueblo gitano hace lo del pañuelo, y cuando sacan el pañuelo manchado empieza la fiesta, por decirlo de alguna manera. Pero ellos no hacían lo del pañuelo, ellos hacían lo de la copa. Si la novia bebía de la copa, cuando el novio volvía significaba que se había mantenido virgen. Si no bebía, se metía en problemas. Y por eso el caso de María, a veces cuando lo analizamos desde esa perspectiva, ella se hubiera metido en un problema, y José quiso presentarle carta de divorcio secretamente, con pocos testigos, para no difamarla ante el pueblo. Y ahí es donde el ángel le dice: no dejes a tu mujer, y le explica todo lo ocurrido. Y por eso se entiende también, ¿cuántas veces escuchamos también que Jesús está preparando morada en el cielo, que nos está edificando una casa, y que el material que utiliza Jesús son las obras que nosotros hacemos acá? Y se han hecho unas historias, cuando en sí lo que Jesús está enseñando en Juan 14:3 es que se va pero vuelve. Claro. Eso le está diciendo a los discípulos: me voy, pero vuelvo para tomarlos como esposa, dado que ellos el día de Pentecostés pasarían a ser ahora parte de esa iglesia que nosotros vemos. Ya somos su esposa, porque si bien hablamos de novia, pero ese contrato ya lo firmó Cristo con nosotros, digamos que la dote ya está pagada. La sangre de Cristo, y ya somos su esposa. Ya podemos decir que la iglesia es la esposa de Cristo, solamente que todavía no está consumado. Exactamente. Claro. Y lo vamos a ver el próximo programa. Vamos a ir a Efesios 5 y a ver, porque la boda del Cordero, más que interpretar invitados, amigos del novio y demás, me muestra qué es lo que Cristo hizo por mí como esposa, y qué es lo que Cristo espera de mí como esposa. Claro. Qué es lo que hizo por mí, es lo que vamos a ver en el próximo, y qué es lo que espera de mí hoy. Por si alguno agarra la calculadora y dice: bueno, Raúl y Josué andan diciendo que las vírgenes no son la iglesia, vivamos de nuestra manera. No, cuidado. Vamos a ver qué es lo que el novio espera de nosotros como novia también. Eso lo dejamos para el siguiente programa. Dale, sí, si te parece. La semana que viene. Bueno, ya terminamos porque ya estamos en el tiempo. Recordaros que todos los programas anteriores, lo he dicho al principio, pero bueno, lo repito, están en nuestra página web, que la dejamos aquí abajo, y en nuestro canal de YouTube. Esperamos que estén siendo de bendición. Estamos intentando hacerlo lo más claro posible, y por eso Raúl pone esos gráficos, y yo creo que está quedando todo muy claro. De todas maneras, pues cualquier duda nos escribís. Sin más, os dejamos y os emplazamos a la siguiente semana, al próximo programa. Que el Señor os bendiga. Chao, nos vemos.